Bendiciones para todos en este maravilloso día. Le damos gracias a nuestro Dios que permite que podamos estar en contacto, en comunicación con toda nuestra gente. Nosotros estamos muy agradecidos del Señor por este tiempo maravilloso, por este día que nos ha regalado. Y nosotros estamos pasando por aquí para anunciar la segunda parte del proyecto Lectura Cultural de la Biblia, que es un proyecto que estamos trabajando y que nosotros necesitamos impulsar. Normalmente, cuando se van a trabajar este tipo de diplomados, hay que tratar de trabajar una serie de ejes temáticos que van a incidir de manera significativa en nuestro pueblo, en nuestra audiencia. Porque ¿qué procuramos nosotros? Procuramos que el pasaje bíblico, el texto bíblico, que habló en la sociedad mediterránea del siglo I, que habló en la cultura griega y romana, que habló en las diversas comunidades cristianas, pueda hablar en nuestro contexto, en nuestra cultura, en el día de hoy. Por eso, este diplomado va a estar trabajando una serie de temas que están vinculados al crecimiento y desarrollo del liderazgo pastoral. Queremos que todos los pastores, los líderes locales, líderes nacionales, de diferentes denominaciones puedan aprovechar este diplomado en lectura cultural de la Biblia. Por eso se hace necesario que nosotros podamos estar atentos. Le vamos a dar la bienvenida a toda la gente que se van conectando. Le vamos a pedir, por favor, que compartan el link de esta transmisión. Comparte el link, por favor, porque tengo informaciones maravillosas para ustedes sobre este diplomado. Y regálenme ahí un like para que YouTube posicione este video y el algoritmo lo comparta. El algoritmo de YouTube. Así que el Señor bendiga a la gente que ya se van conectando para este programa. Conectando. Es muy importante que nosotros podamos comprender que la lectura cultural e intercultural de la Biblia busca fomentar la comprensión, la empatía, el respeto, donde nosotros podemos explorar, estudiar, analizar las diversas como visiones desde el texto bíblico y nosotros poder comprender la convivencia armónica que se daba y en los textos entre los protagonistas, entre los personajes que intervienen en la escena, en la trama. Por eso se hace necesario que nosotros podamos tener una mejor comprensión de este diplomado que va a bendecir muchas vidas, muchas vidas. Saludo a toda la gente que se va conectando ahora. Por favor, compartan el link, señores, compártanlo, el link. Los que no se han suscrito al canal de YouTube, por favor, suscríbase al canal ahí. Ya tenemos más de 100 personas para este diplomado. Y este diplomado empieza el día 4 de mayo. Empieza el diplomado. Y estamos muy contentos con lo que el Señor va a hacer a través de este diplomado. Y es muy importante que nosotros podamos estar pendientes a esto. Ya tenemos unas 7 personas que están conectadas. El link es bueno que ustedes lo compartan. Se va a compartir con todos los grupos. Esta es la parte 2 de la lectura intercultural de la Biblia. Vamos a trabajar la cultura y la interculturalidad. El texto bíblico lo vamos a ver también entre culturas. Entonces hay una serie de palabras clave y dentro, que nosotros vamos a ver en ese diplomado, y dentro de las palabras clave está la lectura cultural. ¿Qué busca esta lectura? Conocer, promover el diálogo, la interacción y el entendimiento entre dos o más culturas en igualdad de condiciones sin jerarquía. Aunque en el siglo I vamos a trabajar los grupos jerárquicos, cómo estaba estructurada la sociedad, hombre, mujer, amo y esclavo, puro, impuro, hombre público, hombre privado. Eso va a permitir que nosotros podamos
dialogar con el texto. Recuerden que los autores que escribieron los textos bíblicos inspirados por el Espíritu Santo, fueron más de 40, están muertos. Los destinatarios, es decir, a quienes se le escribió el texto bíblico, también esa persona está muerta. Solamente está vivo el autor que inspiró, el Espíritu Santo. Entonces tenemos que estudiar la cultura del siglo I, siglo II, y al mismo tiempo comprender desde el texto bíblico cómo ese texto tiene relevancia en la cultura nuestra. Vamos a poner la cultura nuestra en diálogo con ese texto. También vamos a comparar un estudio que hizo Bruce Malina en unos estudios que él hizo sobre el Nuevo Testamento, que hizo una comparación entre la sociedad mediterránea del siglo I y la sociedad norteamericana. Esto es muy importante. Vamos a trabajar un poco también la lectura intercultural. Vamos a ver también qué significa poner la otra mejilla en el siglo I. Eso es muy importante que nosotros podamos tomarlo en cuenta. ¿Qué significa poner la mejilla, señores? Que esto es un asunto maravilloso, porque nos va a permitir a nosotros tener una mejor comprensión de los pasajes bíblicos. Vamos a ver también el que te pide una milla, ve con el 2, en perspectiva cultural. Vamos a ver también el que te quita la túnica ni la capa le niegues, desde la perspectiva cultural. Vamos a estudiar también qué significa vosotros sois la sal de la tierra, que la traducción más correcta es: ustedes son como la sal que se coloca en el horno de barro para aumentar su calor. Eso lo vamos a ver nosotros con una lectura cultural que recoge las tradiciones, cómo la gente veía todo en el siglo I. El Señor bendiga a la gente que se sigue conectando. Ustedes que están conectados, por favor, compartan el link. Estamos tocando los elementos, la segunda parte de las cosas que nosotros vamos a ver en lectura cultural de la vida. Vamos a trabajar el honor y la vergüenza, es muy importante. Vamos a hablar también cómo se daban las situaciones de divorcio y de los matrimonios, matrimonio y divorcio, desde la perspectiva del honor y la vergüenza. Vamos a trabajar también la relación entre un patrón y un cliente, amo y esclavo, en perspectiva cultural. Cómo estaba estructurada la casa doméstica, lo doméstico, el espacio público y el espacio privado dentro de las culturas romanas, y cómo el cristianismo aprovechó esa estructura para expandirse, cómo Dios defiende el honor de Jesús, cómo Dios defiende el honor de la comunidad cristiana que está creciendo y se está expandiendo y que están siendo afectados por las persecuciones, pero que Dios está usando la persecución para que ellos crezcan. Vamos a hablar también de los grupos jerárquicos del siglo I, de los grupos políticos, grupos religiosos, el elemento de honor y vergüenza en perspectiva cultural. ¿Quién era honorable? ¿Quién era avergonzado? ¿Cómo se adquiría el honor? ¿Cómo alguien perdía el honor? Y por eso es muy importante que nosotros le prestemos atención a todo esto. Vamos a hablar también cómo se daban los elementos de inclusividad, o sea, lo que es incluyente y lo que es excluyente. Cómo los sectores poderosos maltrataban a los pobres, a los ciegos, a los mancos y a los lisiados. Eso lo vamos a ver nosotros, para que usted se dé cuenta, porque Jesús dijo que cuando hiciéramos banquete, que invitemos a los pobres, a los ciegos, a los mancos y a los lisiados. Eso está en Lucas 14, 16, 24. Jesús está haciendo una propuesta contracultural que nosotros la vamos a ver interesantísima. Interesante eso. Vamos a ver la didáctica de la lengua, cómo se hacía, que tiene que ver con los idiomas, cómo se utilizamos los textos para enseñar no solo la lengua, sino el saber cultural y el saber de competencia intercultural. Que eso nosotros lo vamos a ver, eso, porque nos va a ayudar a nosotros a tener una mejor comprensión de la sociedad mediterránea del siglo I. Vamos a tocar también los elementos de salud. Los elementos de salud los tenemos que tocar para que nosotros podamos tener una mejor comprensión de lo que está pasando en el siglo I. Esto nos va a permitir a nosotros
poder crecer, adquirir los conocimientos necesarios y a poder nosotros hacer los estudios precisos cuando estemos leyendo el texto bíblico. Ese texto bíblico nos va a permitir a nosotros tener una mejor comprensión de las relaciones humanas. ¿Cómo eran las relaciones humanas? Que el apóstol San Pablo y Jesús y el apóstol San Pablo lo van a mencionar. Eso es muy importante. Cómo se adquiría el honor, cómo la gente era avergonzada a través de las relaciones. Lo mismo pasaba cuando la gente se comprometía, cuando alguien estaba desposado. Todo eso lo vamos a ver nosotros, porque nos va a permitir a nosotros adquirir una mejor, repito, comprensión de los textos bíblicos. Es decir, que lo estoy invitando a ustedes a conocer, señores, a través de la lectura cultural, el contexto, los diversos contextos, donde vamos a ver las costumbres, la cosmovisión y las lenguas originales, un poco cómo surgía eso, para entender qué significa en el texto, en su tiempo, evitando nosotros tener que imponer nuestra propia cultura moderna. El tema de la lectura intercultural tiene que ver con el diálogo, un enfoque de la diversidad, cómo los grupos estaban organizados, la lucha de poderes en el siglo I, cómo se utilizan esos textos bíblicos, cómo se van dando, el tema de la salud en perspectiva cultural, cómo era que la gente adquiría de manera honorable. Si gozaba de buena salud se convirtió en una persona honorable, y si no la tenía era desfavorable. De ahí es que viene la expresión de Jesús: vaya y muéstrese al sacerdote. Que es muy importante que nosotros podamos tomar en cuenta esto. Otro elemento que no podemos dejar pasar por alto aquí y que nosotros necesitamos prestarle mucha atención es comprender que la Biblia es un libro oriental. Es decir, se escribió en contextos antiguos específicos como la parte oriental, judío, greco-romano, ese periodo greco-romano, y nosotros hoy vamos a leer ese texto de diversas realidades. Nosotros vamos a estar dialogando, siempre respetando el sentido de la parte de la originalidad, de las costumbres, la cosmovisión, de la respetando la diversidad actual, el tema de la justicia social y el intercambio de saberes, que es muy importante que nosotros le podamos prestar atención a eso. Ese intercambio de saberes nos va a permitir a nosotros acercarnos al texto bíblico sin prejuicio, porque es un libro oriental que tiene relevancia para Occidente. Necesitamos entonces que la Biblia, la palabra de Dios que habló allá, hable en mi contexto, hable en mi cultura y lo transforme y lo cambie todo. Por eso es muy importante estos elementos que yo estoy mencionando. Hay personas que cuando están leyendo el Evangelio de Mateo, ellos pierden de vista que a través del bautismo la gente era honorable. Y eso lo pierden de vista. Nosotros vamos a tocar el tema del bautismo, la Santa Cena, cómo la gente podía disfrutar eso, cómo la gente podía sentirse bien, cómo la gente podía decir: yo pertenezco a esta comunidad. El tema de la identidad, cómo a través de las festividades, cómo a través de las celebraciones se fomentaba el elemento cultural para transmitir la identidad, los valores, las enseñanzas de Jesús. Vamos a tocar también la pedagogía de Jesús, una pedagogía liberadora en perspectiva cultural que buscaba que la gente fuera honorable dentro de la sociedad y que la gente se insertara en la sociedad con un nuevo estilo de vida y un enfoque basado en valores. Esto es muy importante que nosotros podamos tomarlo en cuenta. Lo mismo va a pasar con el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, algunos elementos de Juan y el libro de los Hechos, el libro de Apocalipsis también. Necesitamos echar una mirada, que nosotros le prestemos atención al elemento cultural para nosotros descubrir que los autores de la Biblia eran autores hebreos. Ojo con eso. Esos autores, señores, eran hebreos, hablaban en judío, hablaban hebreo, hablaban arameo, otros hablaban griego.
esa literatura que ellos produjeron. Tenemos que preguntarnos también que hay muchos que son israelitas y ellos escribieron la Biblia, la palabra de Dios en perspectiva cultural. Y también nosotros tenemos que hacer una pregunta: ¿cómo podemos comprender sus perspectivas para leer con más comprensión? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos, que la vamos a estar respondiendo en el diplomado. Leer la Biblia es una experiencia también intercultural. Eso tenemos que tomarlo en cuenta, porque los autores bíblicos son antiguos ciudadanos extranjeros que hablan otro idioma. Nuestras traducciones modernas son como traductores bilingües. Y nosotros somos aprendices que al leer tenemos una experiencia intercultural. Tenemos una guía, la traducción, en nuestro idioma propio, es decir, nuestro idioma nativo, pero hay cosas a las que todavía debemos prestarle atención. Cuando un traductor moderno, por ejemplo, para poner un ejemplo, escribe la palabra corazón, necesitamos saber si están hablando de emociones, un músculo cardíaco o una figura retórica que se refiere a una persona completa. Tenemos que escuchar la palabra en su propio contexto. Eso es muy importante para entender el significado que buscaba transmitir el autor bíblico y responder adecuadamente. Eso nosotros tenemos que verlo. Entonces, no tenemos que adoptar ni rechazar una cultura oriental o judía para responder al mensaje de un autor bíblico. Sin embargo, reconocer el telón de fondo cultural puede ayudarnos a entender el mensaje del autor que está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Los autores bíblicos veían esa realidad espiritual como el fundamento de todo lo material. Por ejemplo, si leemos Génesis capítulo 1, versículo 2, Génesis 2, 4 al 9, Salmo 104, Hebreos 11, 3. Entonces ellos compartían también, como vivían una cultura que estaba basada en el honor y la vergüenza, que pone en alto a los hombres, a los ricos y a ciertas etnias y religiones, mientras que muchas veces se aprovecha el resto. Ahí está Éxodo capítulo 1, Santiago capítulo 2, Juan 4, versículo 9. Entonces, ellos también hablaban de la pureza, el tema de qué es lo puro, qué es lo impuro. Palabras como santo, impío, limpio, inmundo, puro, impuro, sin mancha, sin defecto, santificado, santo, contaminado, profano y común, que describen lo que ellos consideran apropiado e inapropiado. Por ejemplo, eso está en Números capítulo 19, versículo 2, Ezequiel 22, 25 al 26, Efesios 5, 27 y Primera de Pedro 1, 19. Entonces, es muy importante que nosotros, a la hora de estudiar estos textos bíblicos, tenemos que prestar atención qué significaban allá, en esa cultura. ¿Por qué? Porque los autores bíblicos comparten los mismos códigos lingüísticos con las diversas comunidades. Ellos lo comparten, los códigos lingüísticos. Por eso es que se hace necesario que nosotros podamos transmitir eso. Se hace necesario que nosotros podamos estudiar, analizar. Nosotros vamos a entrar al mundo de la Biblia. Vamos a entrar nosotros a ese mundo, a ponernos a ser empáticos. ¿Qué significa eso? Amigo, préstame 3 panes porque yo tengo un visitante. ¿Qué significa eso en la cultura bíblica si no le daban el pan? ¿Qué significa el pan como alimento? El pan como alianza. El pan como que pertenecemos a una misma comunidad. El pan como símbolo de liberación de la esclavitud en Egipto. Jesús como el verdadero pan que fue enviado. ¿Qué significa que Jesús utilizó el pan en la Santa Cena en perspectiva cultural? ¿No será que a través de esos elementos está la identidad? Todo eso nosotros tenemos que verlo en este diplomado. Y eso nos va a permitir a nosotros, en el nombre del Señor, comprender a qué era que se refería Jesús cuando tocaba todos esos elementos y a qué se refería también los autores de la Biblia que escribieron el texto inspirado por el Espíritu Santo. Para nosotros escuchar el mensaje de la Biblia, en lugar de nuestro mensaje, tenemos que leer sus cartas, poemas e historias, los textos narrativos, dentro de su contexto literario y cultural antiguo.
O sea, nosotros tenemos en mente la cultura del autor. Podemos apreciar cuando los autores muestran cómo las leyes del Señor desafiaron las normas sociales o cómo las enseñanzas de Jesús invirtieron la jerarquía de honor, vergüenza, estatus social de su época. Preguntando nosotros desde la cultura nuestra, ¿qué relevancia tienen esos textos en la perspectiva de nuestra cultura? Tenemos que también estudiar cómo los antiguos protagonistas del texto sagrado, muchos de ellos eran pastores, agricultores, pescadores, que escribieron la Biblia, hablaban un idioma distinto. Ojo con eso. Tenemos que prestar atención a eso con honestidad y humildad, porque hacerlo nos ayuda a apreciar la forma sorprendente en que Dios ama y sana todas nuestras culturas, modernas y antiguas, mientras continúa trayendo su reino a la tierra para que el nombre de Dios sea glorificado y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Este diplomado que se va a estar impartiendo será de mucha bendición para todo el pueblo. Les animo a ustedes a compartir el link de este diplomado con los pastores, con los líderes, con los maestros de escuela bíblica, los maestros de escuela dominical, pidiéndole al Señor que ellos puedan participar y que al participar sean guiados por este diplomado, que lo vamos a disfrutar en grande. La lectura, los libros que vamos a regalar, las revistas que vamos a regalar. Es un material sumamente precioso. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Los espero a ustedes el 4 de mayo en el diplomado de lectura cultural de la Biblia. Les pido que se suscriban a nuestro canal de YouTube, ahí donde ustedes están. Por favor, regálenme un like para que YouTube posicione este video y comparta el link de esta transmisión. Bendiciones.